Bienvenidos a otro episodio del podcast de Aritac. Tenemos un tema súper especial para el día de hoy. En primer lugar, les damos las gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos han seguido desde nuestra primera temporada. Aquí estamos, aquí seguimos precisamente para traerles los mejores contenidos respecto a la gestión del talento humano. Y el día de hoy tenemos un tema súper especial: maternidad y trabajo, ¿no? Tenemos a una especialista en temas de cumplimiento laboral. ¿Sí? Nos acompaña el día de hoy la contadora pública certificada Elisa Ibáñez, quien se encarga precisamente de asesorar a las empresas en materia de cumplimiento laboral, específicamente en temas de seguridad social, en temas de nóminas, de permisos, y precisamente este tema de la maternidad, ¿cómo lo vemos desde la gestión del talento humano? Porque a lo mejor lo podemos ver totalmente desde la parte legal, o lo podemos ver totalmente desde la parte del dueño de la empresa. Ay, que tengo un permiso por maternidad, ¿ahora qué voy a hacer? O lo podemos ver desde la perspectiva de recursos humanos o de capital humano, que es lo que nos ocupa. Y para ello tenemos acá a la especialista. Elisa, bienvenida a este episodio de Aritac. Te damos la bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Horus. Gracias a Aritac por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí y de participar en ese tema tan importante y tan interesante por lo que comentas. Se puede ver desde varias perspectivas, pero vamos a dar el enfoque de las empresas que están preocupadas siempre por el cumplimiento y no solo por el cumplimiento, sino por ir un poquito más allá e incorporar mejores prácticas en sus empresas. Excelente, qué bueno. Fuera de cámara, antes de comenzar este podcast, estábamos platicando acerca de la diversidad de carreras que van relacionadas con el cumplimiento. Uno pudiera pensar que nada más el área legal o los abogados pues son los especialistas en cumplimiento, pero precisamente estamos platicando acerca de eso, ¿no? Cómo los contadores, los administradores, los financieros, pues también deben procurar el cumplimiento de la empresa. Y esa es así tu experiencia, ¿verdad? Correcto. Ahorita está muy de moda el término compliance, ¿no? Que no es otra cosa que el cumplimiento del día a día en las empresas. Y nosotros como contadores que nos especializamos en el cumplimiento de seguridad social, va de la mano con lo laboral. Entonces no podemos separar los dos temas ni aislarlos. El cumplimiento de seguridad social y más en este tema de maternidad tan importante y de lactancia va de la mano con la Ley Federal del Trabajo y con la normativa aplicable a la mujer embarazada, y es por eso que ahora sí que nos complementamos. Obviamente ya para una defensa de una empresa, pues sí tenemos que recurrir a nuestros amigos abogados, ¿no? Pero para el cumplimiento todos, administradores de empresas, especialistas en gestión de capital humano, contadores y abogados, tenemos que trabajar de la mano. Excelente. Y hablando de cumplimiento, ¿cuál es el marco legal que regula precisamente la maternidad en México? Primero que nada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Carta Magna, que jerárquicamente es la madre de todas las leyes, ¿no? Y en importancia, de ahí parten todas las obligaciones de los patrones y la protección a los derechos de las madres trabajadoras en periodo de embarazo y lactancia. Después, el siguiente marco normativo es la Ley Federal del Trabajo, que ahí sí ya es muy específica en cuanto a las obligaciones y prohibiciones que tienen los empleadores al contratar mujeres embarazadas. Y posteriormente la Ley del Seguro Social, la cual regula varios aspectos en cuanto al pago de subsidios y en cuanto a los permisos que deben de darles las empresas a las trabajadoras para los descansos de lactancia. Y por último, las circulares de la Organización Internacional del Trabajo, las cuales también regulan algunos aspectos. Y por último, yo pondría las normas oficiales mexicanas, que también son aplicables a proteger los derechos de las madres trabajadoras. Muy bien, entonces pues mencionaste pues el abanico completo de la regulación. Ahora, dentro de esto, pues ¿cuáles son los beneficios que están garantizados a las mujeres embarazadas y en condición de maternidad o lactancia?
El principal es proteger tanto a la mamá como al bebé de cualquier peligro que pudiera ocurrir. Y el primero viene garantizado desde la Constitución, que es no poner en riesgo a la madre trabajadora en funciones que pudieran ser peligrosas, ya sea para ella o para el bebé, que no cargue cosas pesadas, que no trabaje tiempo extra, que su embarazo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Y en segunda instancia es que reciba todas las prestaciones a que tiene derecho. ¿Y cuáles son esas prestaciones? Su salario íntegro, que es un subsidio por maternidad a que tiene derecho, es decir, sus 12 semanas de pre, preparto y posparto sean cubiertas en su totalidad, ya sea por parte del patrón o del Seguro Social, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. También viene desde la Constitución. Ya posteriormente la Ley Federal del Trabajo, además de especificar esas obligaciones de no arriesgar a la mujer embarazada a labores que pudieran ser peligrosas para ella o para su bebé, y de cubrir las prestaciones económicas a que tiene derecho, ya después vienen una serie de normativas, ¿no? En la misma Ley Federal del Trabajo. Una de ellas es el prohibir el hacer una prueba de embarazo, que antes era tan común en nuestros tiempos. Bueno, a mí me tocó en los finales de los 90, era lo más común que te pedían una prueba de no embarazo para poder ingresar a un trabajo. Y era lo más normal en los bancos, era muy común en los 80, 90, todavía a principios de los 2000, era muy común que te hicieran, a veces ni te avisaban, te hacían una prueba de sangre, un certificado médico como era parte de tu proceso ahora sí que de reclutamiento, y ahí si no, si salía embarazada, pues no la contrataba, ¿no? Y era lo más común. Ahora ya está prohibido por la Ley Federal del Trabajo el discriminar por razón de embarazo, y pues está muy, muy específico, ¿no? Primero se empezó a incorporar en la Ley Federal del Trabajo el término de discriminación, y ahorita ya tenemos un artículo 133, y una de las fracciones ya es muy específica en cuanto a prohibir pruebas de embarazo. Y ahora que comentas esto de las pruebas de embarazo, ¿no? Y de hecho, no está en el guión de preguntas, pero fíjate que hay por allí ciertas leyendas, ¿no? Sobre todo Uf, en la industria maquiladora que pues lamentablemente pues ha recibido como que todos los ataques de personas que quizás no están tan conformes con los temas así es. laborales, ¿no? Entonces, hay por ahí una serie de leyendas de que si se enteran que estás embarazada, van a buscar la manera de correrte, o al momento del ingreso te hacen la prueba médica, precisamente los exámenes médicos De y rutina, de rutina, sí, porque pues es legal hacerlos, pero incluyen ahí la prueba de embarazo sin que la persona lo sepa, correcto. todas esas cosas, esas, digamos, Leyendas urbanas. leyendas urbanas, ¿no? Que se encuentran por Sí. allí, ¿qué tan ciertas son? ¿Qué tanto están ocurriendo en nuestro día a día? Qué interesante que lo comentes porque precisamente hay muchos mitos. Primero, déjame decirte que la industria maquiladora de exportación aquí en esta zona del país es la más cumplida que hay. Entonces, debemos de quitarnos esos mitos y esas leyendas urbanas porque no es así. Es todo lo contrario. Incluso hay empresas que mucho antes de que existiera esta prohibición en la ley, ya ejercían este derecho a las trabajadoras a que no fueran sometidas a esta prueba de sangre sin conocerlo, ¿no? Y tenían certificaciones internacionales estas empresas que les prohibían hacerlo. Entonces, y hasta te lo dije yo en un principio, ¿no? Era muy común en las instituciones financieras, antes de que existiera esta prohibición en la ley que data del 2012, lo comentaba, a finales de los 90, principios todavía de los 2000, era muy común en otro tipo de empresas, no tanto en la industria. Entonces, sí quiero resaltar eso. Creo que
las personas que nos escuchan y los socios de Aritac son empresas muy cumplidas y en general con un alto cumplimiento laboral y fiscal, y es por ello que no creo que tanto aplique a esas empresas. Sin embargo, a nivel nacional en México hay muchas empresas que todavía tienen ese tipo de discriminación. ¿Por qué? Y la respuesta es muy obvia, ¿no? Porque la ley del Seguro Social exige a la trabajadora que tenga al menos 30 cotizaciones semanales durante su último año y si no lo cumple, no le pagan la incapacidad. Entonces, la obligación pasa a ser del patrón y es por esa razón que muchas empresas en general, no estoy hablando de la industria, temían o temen que esté embarazada esa persona, ¿no? Ahora bien, no es exclusivo de ninguna industria, pero es una práctica muy común todavía que se trata de evitar. Desgraciadamente, todavía hay mucha discriminación en ese aspecto. Y por el contrario, si hay una vacante en la que está abierta para cualquier tipo de personas, sin distinción ni de edad o de sexo o de género, pudiera ser que se lo den a un hombre que cumpla los requisitos y no a una mujer que pudiera estar embarazada, ¿no? Entonces, también ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de la discriminación. Ahora, hablando de discriminación, siempre vemos la discriminación del lado de la empresa, del lado del empleador, pero tocaste un punto muy interesante, ¿no? O sea, la ley del Seguro Social exige que la persona tenga 30 cotizaciones. Entonces, la discriminación viene desde el mismo estado, ¿no? Desde el mismo Totalmente organismo de acuerdo. legislador, ¿no? No nos vayamos más lejos. El permiso de paternidad actualmente y según la ley lo debe de pagar la empresa. Debería de ser, en mi opinión, con cargo al Seguro Social o al erario público y de la misma manera debería de haber una reforma para reducir ese requisito de las 30 semanas o bien para que no hubiera esa distinción, porque es lo que está afectando al final que existe esa contratación y que quede desprotegida esa persona, ¿no? O sea, que pudiéramos decir que es el mismo Estado Así el que es. promueve la discriminación gracias Exactamente. a esta legislación que realmente es restrictiva, ¿no? Exactamente. Y aparte es muy difícil de cumplir porque 30 semanas estamos hablando de 7 meses, casi 8 meses. Entonces, es mucho tiempo, 30 semanas, el requisito que deben de cumplir estas personas y es mucha la responsabilidad que se le está pasando a los patrones, por una parte. Por otra parte, saqué el tema del permiso de paternidad porque cuando recién salió, decíamos, qué interesante porque en esta equidad de género que queremos buscar, no es justo que además de que la mujer acaba de tener un parto, no es justo que esté sola, ¿no? Y debe de haber pues sí, más equidad en cuanto a que el papá también participe en los cuidados del recién nacido, ¿no? Y en mi opinión, 5 días es muy poco. Y en mi opinión también debería de ser el Seguro Social quien absorba esa incapacidad por paternidad. Sí, definitivamente, pues hay mucho que avanzar en materia de seguridad social, pero yo Así creo que eso es. sería tema para otro Así es. webinar, Nunca ¿no? acabaríamos. Inclusive un webinar completo, ¿no? No un podcast, sino un webinar completo Así es. acerca de las limitaciones que están dentro de la misma legislación en seguridad social. Ahora, hablando de legislaciones, ¿no? Hablando de obligaciones laborales, ¿cuáles son las obligaciones específicas que tienen los patrones respecto a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia? Pues primero es proteger a la mujer para que no realice trabajos que pudieran ponerla en riesgo. Esa es la principal razón. Y aquí nos estamos yendo un poquito más allá del ámbito laboral. Yo pienso que es un derecho humano el que tiene no solamente la mujer embarazada, sino el bebé que está esperando, tiene todo el derecho del mundo a desarrollarse de la mejor manera posible y a las mejores condiciones de salubridad. Entonces, el hecho de proteger a la mujer va más allá éticamente, ¿no? Para el empleador, pero la ley sí lo obliga a la empresa a proteger a la mujer durante el embarazo, a no arriesgarla a trabajos forzados que pudieran ser
muy pesados para ella, la protege de no tener que trabajar tiempo extra, porque eso podría ser muy malo para ella. Y tampoco hay que olvidar que además de las obligaciones que tiene el patrón para las mujeres embarazadas, también tiene que aplicar a la mujer embarazada las obligaciones que se tienen para cualquier otro empleado, ¿no? Por ejemplo, las de riesgo psicosocial, que esas aplican para cualquier empleado y también para la mujer embarazada. Entonces, no hay que olvidar eso. Y en ese contexto hay muchas otras obligaciones. Por ejemplo, hablábamos la de no discriminar, hablábamos de la lactancia también. Es obligación de las empresas proporcionar a la mujer un espacio donde pueda amamantar a su bebé o usar los instrumentos que hoy en día son muy comunes para sacarse la leche. Y es muy común que las empresas tengan ahora las salas de lactancia específicamente para eso, para que no tengan que hacerlo en el baño, porque es una obligación de la Ley Federal del Trabajo, proporcionar un lugar higiénico, tranquilo, para que la mujer pueda tener 2 espacios durante el día de media hora cada uno, o un espacio de 1 hora, ya sea que le traigan a su bebé o que pueda ella usar un instrumento. Qué interesante este tema de la lactancia, ya saliéndome de la parte del embarazo. Porque antes las empresas tomaban este tiempo de los 30 minutos durante y otros 30 minutos, ¿no? Los juntaban y decían, bueno, si estás lactando, pues sales 1 hora antes, ¿no? O entras 1 hora más tarde, ¿no? Así es. Pero precisamente parte de las aclaraciones de la ley pues van con relación a esto, ¿no? No Totalmente. es que, pues vas a salir más temprano, vas a salir a entrar más tarde, sino que es un tiempo que se tiene que dedicar exclusivamente a esta actividad. Exactamente, y lo explicas muy bien, ¿por qué? Porque todos los que hemos tenido bebés sabemos que los bebés comen cada 3, 4 horas, no van a aguantar tantas horas sin comer. Entonces, es necesario y también, pues, la misma naturaleza así es, ¿no? No es de que te tienes que esperar tantas horas, ¿no? Entonces, es muy importante la aclaración que acabas de hacer, porque precisamente de eso se trata ese cambio, de que sean 2 periodos de media hora, lo cual es muy distinto, como bien lo explicas, de un periodo de 1 hora, que no puede ser al principio y al final, sino durante la jornada de trabajo. Así es, y fíjate que también es llamativo el hecho de que no todas las empresas cuentan con las instalaciones adecuadas para realizar esta actividad, ¿no? Quisiéramos que todas las empresas tuvieran un lactario. De hecho, es el objetivo de la legislación. Sin embargo, ¿qué sucede en algunas empresas? Y me atrevería a decir que en la mayoría de las empresas con relación a este tema de los lactarios. Fíjate que, como comentábamos, ¿no? La industria es un ejemplo de cumplimiento y vemos muchas empresas que ya lo incorporaron. De hecho, existe una guía para el cumplimiento de esas salas de lactancia y cada vez son más a nivel internacional, no solo en México, que ya cuentan con ese espacio que es especialmente diseñado para ello. Algunas otras empresas, dentro de lo que son los sanitarios, tienen una sala completamente aparte de lo que son los sanitarios, con todas las comunidades para que las mujeres puedan lactar. Y entonces, sí hay cada vez más, cada vez más. Todavía falta y también es un tema práctico, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una empresa que tiene muy pocas mujeres en este estado o muy pocos empleados, pues obviamente va a recurrir a otras soluciones, ¿no? Pero las empresas grandes, que son cada vez más preocupadas por cumplir con esta obligación y con este derecho que tiene tanto la mamá como el recién nacido, pues sí, sí están muy adelantadas en ese aspecto. Ahora, tocas un tema interesante, ¿no? La cantidad de trabajadores que están en la empresa, ¿no? Digamos que la misma legislación nos habla de empresas pequeñas que tienen menos de 15 trabajadores, otras que tienen de 16 a 50 y otras de más de 50 trabajadores, ¿no? Para establecer ciertas obligaciones laborales. Pero hay otros artículos que nos hablan de empresas que tengan más de 100 trabajadores o empresas que Así tengan más es. de 500 trabajadores. Entonces, ¿qué criterio? Pues, y esa sería la pregunta, ya a nivel de cumplimiento, ¿qué criterio
¿tendría yo que seguir como empresa para decidir si es necesario colocar un lactario en las instalaciones, ¿no? ¿Cuántas mujeres tengo que tener? Porque la ley no me Claro, está diciendo claramente cuánto es el espacio, ¿no? O por claro. lo menos la interpretación directa no se ve. Entonces, desde Ujú. la perspectiva del cumplimiento, ¿qué sería lo ideal? Ahora sí que la normativa general marca 100, más de 100 empleados. Sin embargo, hay muchas excepciones y no está claro todavía en la ley. También hay un periodo de 6 meses, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en, ahora sí que iniciativas que se han presentado ante el Congreso de la Unión, hay una iniciativa presentada y aprobada por la Cámara de Senadores de que se convierta en 2 años ese periodo, hasta 2 años. Entonces, todavía no está en proceso, no se en su momento, en 2021, no se siguió adelante con ese proceso legislativo para esa ley de aumentar de 6 meses a 2 años. Sin embargo, es un criterio que ya muchas empresas adoptaron y, sobre todo, para toparlo, hasta 2 años, porque ya más de 2 años, pues, ya no es posible, ¿no? Pero sí, yo recomendaría que se considerara a partir de los 100 empleados para que también coincida con la obligación de tener una enfermería y un médico de planta y etcétera. Ahora, esta obligación de los 100 empleados también pudiera ser subjetiva, porque Así es. tengo 98 empleados hombres y 2 mujeres, entonces, cómo lo No, aplicaría y en sobre este todo caso? por las edades, ¿no? Por las edades de las trabajadoras. Por ejemplo, tenemos empresas, yo asesoro una de mis clientes, es una empresa que tiene muchas señoras grandes, porque es una empresa de costura que tiene empleadas que tienen mucha experiencia y muchos años y ya no están en edad gestacional, ¿no? Entonces, también deberían de aplicarse esos criterios para poder evaluar la necesidad de tener una sala de lactancia. Obviamente, si están en edad de reproductiva, esas mujeres, o en otro tipo de la naturaleza de esas funciones del trabajo, pues habría que adecuarlas a eso, ¿no? Ahora, comentas sobre iniciativas que han llegado incluso al Congreso de la Unión, algunas no han prosperado, otras se quedaron en el congelador, hay otras que sí están en proceso, pero muy lentamente. ¿Cuáles son algunas de las expectativas que se tienen con relación a cambios, bien sea que vengan de digamos, modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Seguro Social, o que por otro lado quizás venga por parte de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o algún otro que pudiera influir en el tema? La más importante, yo pienso que es la del permiso de paternidad, para ampliarlo. Esa sí está muy avanzada en su proceso, pero también está por ahí un poquito detenida ahorita, pero en cualquier momento se va a retomar, y es de aumentarla, y había varias iniciativas al respecto, una de ellas de aumentar los 5 días a 40 días, una de ellas aumentarla a 20 días, que es la que más ha avanzado, la de los 20 días. En mi opinión, hay que seguir analizando esa propuesta porque yo insisto en que debería de ser parte del Estado quien absorba el costo de esa incapacidad por paternidad y no solamente la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paternidad y la ayuda del papá en ese cuidado del recién nacido es un tema de orden público y de bien común, ¿no? No nada más de la preocupación de una empresa. Entonces, en mi opinión, debería de considerarse que parte o todo ese costo lo absorbiera el Estado y no el patrón. Pero es de las iniciativas que va más avanzada, la de aumentar los días de permiso por paternidad, permiso con goce de sueldo, obviamente. Otra de ellas es la que comentaba de aumentar el periodo de lactancia de 6 meses hasta 2 años. Y el tope de 2 años es muy importante porque precisamente para que no se pasen de ese tope, ¿no? Porque ya, pues, más de 2 años ya es demasiado, ¿no? La otra iniciativa que también va muy avanzada es la de, bueno, la de discriminación ya está ya está en la ley, no solo en los organismos internacionales y en las mejores prácticas de las empresas en la gestión humana, sino que ya hay una prohibición expresa y no solamente está diciendo
que no se discrimine a las trabajadoras que pudieran estar embarazadas, sino que específicamente habla de que no se pueden hacer pruebas de embarazo, ¿no? Entonces, hasta ahí está muy claro y es de los grandes avances que creo que podemos eh, festejar y celebrar, que desde 2012 ya existe esa, ya no es novedad, ¿no? Por el ejemplo que ponía yo al principio de que todavía hace algunos años era lo más común del mundo y era algo normalizado, lo veíamos los que somos de otras generaciones, para nosotros era normal. Muy bien, ¿no? Pues excelente, excelente. Gracias, Elisa, por estos comentarios tan interesantes con relación a lo que es la parte de la maternidad y la lactancia en el trabajo, ¿no? Siempre es un desafío todo embarazo, ¿no? Para las mujeres que están en un ámbito laboral, es complejo el cumplir con sus funciones y al mismo tiempo pues llevar la gestación de una nueva vida, ¿no? Aparte, el tema de los tiempos, estas 12 semanas, muchas mujeres buscan esperarse la mayor cantidad de tiempo posible para tener la mayor cantidad de tiempo después del embarazo y pues es algo que inclusive las expone a algunos riesgos. Cuéntame, y ya para ir como que Cerrando, cerrando, ¿no? Este espacio, sí. ¿qué sucede en esas circunstancias y cuáles son los riesgos que se manejan? Qué bueno que tocas ese tema porque es de los que más festejamos las mujeres, que ya existe esa flexibilidad que antes no había. La Ley Federal del Trabajo tuvo un cambio importante en el cual la mujer, si es que cumple con las condiciones de salud adecuada y está certificado por su médico, puede trabajar y ahora sí que transferir de sus semanas anteriores al parto, que son 6, transferir 4 de ellas al posparto para tener más tiempo de recuperarse y de estar con su bebé y también de adaptarse a ese periodo de lactancia, ¿no? Entonces es un cambio que hay que celebrar y que actualmente ya lo contempla afortunadamente la ley del Seguro Social. Cuando recién salió ese cambio en la ley federal del trabajo, la ley del Seguro Social no lo contemplaba. Entonces teníamos un desfase, el cual finalmente el patrón absorbía, porque si la mujer médicamente podía seguir trabajando hasta 2 semanas antes del parto, esa, esa laguna que quedaba, pues la absorbía el patrón al tener que pagar esas semanas de diferencia. Actualmente la ley de seguro social ya se modificó en congruencia a ese cambio en la ley federal del trabajo, entonces afortunadamente ya tiene la mujer esa flexibilidad. Ojo, aquí es únicamente cuando hay una opinión médica que avale esta posibilidad. Si hay un embarazo de alto riesgo o de un riesgo medido que para el médico no es posible hacer esa transferencia de semanas, no es recomendable y se tiene que descansar por fuerza a partir de las 34 semanas, que son 6 semanas antes de la fecha probable de parto. Otro detalle que también se me pasaba, esto siempre ha existido. Cuando hay una fecha estimada de parto y no ocurre el parto, porque normalmente tenemos un margen de naturalidad que no es muy exacto el estimar esa fecha de parto, hay una incapacidad de enlace que es en medio de la prenatal y de la postnatal. Ahí también la mujer tiene todo el derecho del mundo para recibir su incapacidad. Nada más que ahí es una incapacidad por enfermedad general, no es por maternidad y no le cubre al 100%. La que le cubre al 100% es la de las 42 días antes y 42 días después. Y la de en medio, que es la de enlace, esa también tiene derecho a la maternidad, a la incapacidad, perdón. Y otra aclaración también muy importante, el hecho de que una mujer decida no tener a su hijo en las instalaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social no le quita el derecho de recibir su subsidio por maternidad del Seguro Social. Eso es muy importante porque existe todavía ese mito y esa leyenda urbana y esa preocupación. Y yo me acuerdo, yo lo viví cuando tuve a mi primera hija, ¿no? Que mi propio doctor, que fue fuera del instituto, me lo dijo.
usted tiene derecho a su incapacidad, aunque no lo tenga en el Seguro Social. A veces, pues, no les gusta mucho a los médicos de las unidades médicas familiares esto, que les lleves un certificado de fuera. Ahorita ya es mucho más aceptado, mucho más conocido que tenemos ese derecho, aunque no tengamos a nuestro bebé en el IMSS, ¿no? Incluso se ha avanzado mucho después de la pandemia en el tramitar esa incapacidad por maternidad en línea y presentar todos los exámenes médicos y todos los ultrasonidos que nos pida el sistema para poder nosotros solicitar la incapacidad en línea y avalarla el Seguro Social previa investigación que hacen, porque también le piden a la empresa que confirme que existe ese embarazo por aquello de las incapacidades apócrifas que pudiera existir, ¿no? Pero sí es un tema muy interesante el hecho de que pueda la mujer, como decías, tener esa flexibilidad y pueda tener la mujer la opción de tener a su bebé en el hospital que ella quiera. Excelente, excelente, Elisa. Y pues definitivamente es una gran responsabilidad para todos los que estamos en el ámbito de la gestión del talento humano estar actualizados con relación a estos temas. Hay muchas leyendas urbanas, muchos comentarios, muchas cosas que se hacen por uso y costumbre, por tradición, pero que no Exactamente. es lo que está apegado a la ley, que no es lo que está regulado, y es precisamente donde especialistas como la contadora pública certificada Elisa Ibáñez, quien nos acompaña el día de hoy, pues es donde entra, ¿no?, en su rol de asesorar a las empresas en temas de cumplimiento laboral y muy específicamente en estos temas de maternidad, embarazo, lactancia, donde definitivamente la empresa tiene muchas obligaciones y es nuestro rol como gente de capital humano hacerlas cumplir. Muchísimas gracias, Elisa, por habernos acompañado, por tu tiempo. Estoy seguro de que este tema es tan amplio, tiene tantas aristas, tantos espacios a donde ir, que un webinar de corto formato como o un podcast, o un curso, una formación completa específica en temas de seguro social, en temas de lo que es gestión de obligaciones laborales, no alcanzarían para abarcar todas las implicaciones que se van a tener en estos temas, y por eso te agradezco mucho el que nos hayas podido resumir en un tiempo tan corto el espacio de este episodio del podcast, todas esas obligaciones que se tienen. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Yaritag, y yo encantada de compartir. Claro que sí, muchísimas gracias, y en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, te doy las gracias a ti que estás allí escuchándonos día con día y buscando las mejores alternativas en la gestión del capital humano. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Aritac.